Del CIEPE, uno de los investigadores más importantes de este país y del mundo, le damos la bienvenida al querido Walter Formento. ¿Qué tal, Walter? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel. Gracias por este diálogo. Al contrario, es un placer para mí. Walter, se vienen las elecciones en los Estados Unidos. Sí. Y continúa la pulseada, puertas adentro de los Estados Unidos, que además tienen serias dificultades económicas concretas. ¿Cómo está el panorama? Bueno, el panorama en Estados Unidos es yo diría que crítico. Crítico porque la economía norteamericana ha perdido competitividad relativa con las economías BRICS. Es decir, cuando hablamos de la economía norteamericana estamos hablando de la última locomotora económico-estratégica del mundo. Podríamos decir que eso fue así hasta el 2010-2015. Y a partir de ahí empezó a ser relevada de ese lugar destacado que ocupó en la post-crisis de 1930 y empezó a ser relevada a partir del 2010-2014 primero por la economía china y luego por lo que empezó a ser lo que se llama la economía multipolar. Una economía multipolar que desde el punto de vista económico, estratégico, podríamos decir que hoy ya es la locomotora económica del mundo. Claro, claro. Esto lleva a tensiones internas porque hay quienes exigen soluciones corriéndose de la hegemonía atlantista, paradojalmente dentro de los Estados Unidos, y hay quienes, como los demócratas, entre otros, pretenden atar la economía al carro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí. De hecho, la estructura dominante de los globalistas y de Davos, que históricamente nace, se desarrolla, se consolida en Estados Unidos a partir de Roosevelt en adelante, pero con saltos cualitativos durante el gobierno de Kennedy, luego se vuelve tricontinental, digamos, ya tiene su despliegue en 3 continentes, empieza su fase de globalización, que fue la etapa del tricontinentalismo, y en la etapa del tricontinentalismo, donde esa economía se diversificó a Europa y a Japón, el primero en perder grados de competitividad fueron los actores económicos que solamente quedaron basados en Estados Unidos. Así es que comenzó todo el proceso de pérdida de competitividad estratégica de la economía norteamericana y que se vio coronada a partir del 2007, 2008, 2009, donde en términos dominantes los actores económicos estratégicos que históricamente habían nacido y desarrollado en Estados Unidos se radicaron estratégicamente en la zona británica de China, es decir, en la zona de Hong Kong, Shanghái, y controlaron esa zona hasta el 2021-2022, donde la economía estratégico nacional china logró sobrepasarlo y luego desalojarlos, porque hoy todos esos actores económicos han mudado sus inversiones en términos generales, claro, principalmente a Bombay, en la zona económica de la India, pero no pueden volver a Estados Unidos, porque en Estados Unidos la mano de obra e incluso la capacidad instalada ya ha perdido competitividad relativa. Me decías que con este panorama observás que en el desarrollo de las elecciones, seguramente un tiempito después de las mismas,
puede haber una eclosión importante interiormente, puede ir un aumento de las escaladas de violencia internas en Estados Unidos. Sí, sí, incluso, sabes, Gabriel, que eh, yo vengo de alguna manera observando hace tiempo y, y, y yo creía que ese pico de la violencia se iba a dar antes de las elecciones. Es decir, iba a darse un momento importante antes de las elecciones. Los intentos de magnicidio Sí. fueron un dato importante que en un momento pareció anunciar que había una decisión de que Trump no pudiera continuar siendo parte del proceso electoral. Pero la situación estructural en Estados Unidos guarda relación con ese grado de violencia. ¿Y qué puede diferenciar la victoria de un candidato o de otro? ¿Qué cambia para los Estados Unidos si gana, a tu entender, Kamala Harris o si gana Donald Trump? Bueno, si gana Donald Trump, si gana Kamala Harris va a continuar la misma trayectoria y el mismo escenario. Kamala Harris solamente va a profundizar la idea de que los costos de la situación internacional de las empresas norteamericanas deslocalizadas la paguen los actores económicos que forman parte de los republicanos. Uh-huh. Pero me parece que la situación de violencia interna en Estados Unidos por todo esto tiende a profundizarse cada vez más. Estas tal vez sean las elecciones en Estados Unidos de mayor grado de violencia, incluso superior a la que se vivió en la década de los 60, cuando el proceso de despliegue del tricontinentalismo financiero norteamericano, el que termina luego en el petrodólar, tuvo que llevarse puesto a Robert Kennedy, a John Fitzgerald Kennedy y a Martin Luther King para despejar el camino de los intereses financieros y de alguna manera descabezar todo el proyecto industrialista que venía desde Roosevelt. Mientras escuchamos las opiniones del perrito que tenés ahí cerca, sí. Viajemos hacia Europa, porque el centro occidental, no solo Estados Unidos, sino la totalidad de su armado, tiene dificultades económicas y también contrastes internos, ¿no? Pienso en Francia, en Alemania, pienso en Italia, en Gran Bretaña. Contanos cómo está Europa en esta contienda interna que se ha dado en el capitalismo. Bueno, en Europa, en todos los países, sea España, Alemania, Francia, Italia, Uh-huh. que eran los donde hizo centro las inversiones de los actores globales en la Unión Europea. Ahí lo que hoy tenemos es el despliegue de una confrontación y la agudización de la confrontación entre los actores globalistas que de alguna manera habían tomado control de la economía de la Unión Europea y el viejo núcleo económico estratégico europeo con centro en Alemania, Francia e Italia, que por su vínculo de inversiones con la economía china, con la economía de India y de Rusia, en Rusia comprando materias primas y en la India y China como los grandes mercados para colocar sus productos de valor agregado, este sector hoy está
dinamizando una interna muy interesante al interior económico, al interior de la Unión Europea en términos económicos estratégicos, porque lo que se suponía que había sido derrotado con la destrucción del Nord Stream 1 y 2, estos actores económicos de la vieja oligarquía económica estratégica europea, estamos viendo que con la derrota de la OTAN y Davos, de los globalistas, tanto en Ucrania como en Hong Kong, como en Taiwán, es decir, como en China y en toda la zona del Medio Oriente, lo que estamos observando es que este sector de esa vieja oligarquía económica europea vuelve a levantar perfil y a retomar el camino de la articulación económica con sus viejos mercados, tanto China, India como mercados de venta, y en el caso de Rusia, donde ellos compran las materias primas estratégicas y que necesitan. Entonces, me parece que hay una dinámica creciente de confrontación al interior de la Unión Europea, una confrontación que debilita también en ese frente a los actores financieros globales. Claro, porque con las sanciones famosas se le pide a las naciones europeas que dejen de comerciar y de recibir inversiones de Eurasia, algo que los damnifica plenamente. Esto ha levantado menos polvareda de la que debería haber levantado, ¿no? Exactamente. Bueno, estuvo silenciada esa interna, esa crisis, pero bueno, cuando los globalistas, los actores globalistas eran todopoderosos, ninguna de estos discursos aparecía y ninguno de estos intereses tenían micrófono. Hoy vuelven a tener micrófono. Bueno, el diálogo de Putin con este núcleo económico estratégico de la Unión Europea, donde Putin le sugiere que retomen la conexión con el único caño que quedó en funcionamiento del Nord Stream 1 y 2, o que directamente se provean de gas natural barato y continuo y fiable por el South Stream. Ese diálogo es directamente la manifestación concreta de un diálogo que está siendo retomado o ya ha sido retomado por la vieja oligarquía de la Unión Europea y Rusia, y hace suponer que también lo está haciendo con China. Finalmente, todo en el marco de la derrota de la OTAN, ¿no? No es fácil que se absorba esa frase y creo que es muy importante. Finalmente, Walter, se viene una reunión importante de los BRICS y van a estar en el mismo lugar Rusia y Arabia Saudita, China y Turquía, es decir, Brasil e India, los primigenios, los fundadores y los que se fueron sumando en el último tramo. ¿Cómo ves a los BRICS? ¿Es sólida esa alianza? ¿Pensás que puede tener problemas internos? ¿Pensás que va a convertirse en la realización política de la locomotora económica mundial? Contanos tu parecer sobre lo que viene. Bueno, primero decir que esa alianza estratégica, esa locomotora económica mundial que era en proyecto, ya está concretándose, y todo el mundo, todos hablamos, y cada vez que hablamos de estos temas no podemos dejar de tenerla en cuenta, porque nada puede hoy analizarse y explicarse sin tener en cuenta que es el actor económico estratégico, es decir, la locomotora económico estratégica número 1 del mundo. El dato del ingreso de Turquía,
son datos que vienen de Arabia. Lo de Arabia Saudita es menos llamativo porque Arabia Saudita y Rusia son los dos actores principales de la OPEP+. De la OPEP, claro. Ellos hicieron la gran movida del 2016, primero bajando el precio del barril a menos de $20, y generaron una crisis importantísima en la economía norteamericana, y luego la llevaron casi a 100. Uh-huh. Es decir, hicieron dos golpes de mercado en el 2016 y 2018, que fue una demostración de poder, pero la alianza entre Rusia, Arabia Saudita y la OPEP+, es decir, es una alianza estratégica de largo tiempo. Es decir, en el momento en que Arabia Saudita desarrolla grados de libertad respecto de Estados Unidos, inmediatamente los desarrolla y consolida su relación con Rusia. Exacto. En el marco de la OPEP+. Bueno, eso hoy está saldado porque la verdadera locomotora económica del mundo, es decir, el verdadero mercado que consume petróleo y gas fósil, es esa economía que tiene a dos actores centrales como es China y la India. Uh-huh. Entonces, debo decir claro, que además que cayó la compra de petróleo en Europa debido a la recesión inducida precisamente por la OTAN sobre la Unión Europea. Por supuesto, particularmente por Davos, uh-huh, en este caso, ¿no? Claro. Que es la cara económico-estratégica de lo militar estratégico que es la OTAN. Tal cual. Es decir, son dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que la economía de la Unión Europea, nuevamente con Alemania y Francia e Italia como motores, retoma el camino de alguna manera de repotenciación de la economía europea en relación a la economía, a los mercados de la multipolaridad. Uh-huh. Entonces, me parece que esta es otra Unión Europea, y el viejo núcleo de la oligarquía europea ya ha tomado una decisión estructural de ser parte de la multipolaridad. En un momento determinado quería hacerlo siendo un actor determinante. Hoy creo que ya se va a conformar con el hecho de poder ser parte. Walter, no le ocultemos a los amigos que están escuchando el último tramo de nuestra charla anterior, cuando estábamos ahí en el área periodística y decíamos la oportunidad que se está perdiendo la Argentina, ¿no? Y eso es así, Gabriel. Imagínate lo que es el tándem Brasil-Argentina, es decir, San Pablo-Buenos Aires, pero creo que eso a muchos les suena reduccionista. Es decir, Brasil-Argentina, esa capacidad de ser locomotora de esto que hoy, de alguna manera, al Brasil se suma Venezuela y México. Imagínate la Argentina que estaríamos viviendo si nunca hubiera sucedido ese desacoplamiento de la alianza estratégica entre Brasil y Argentina con los gobiernos de la alianza a partir del 2015, es decir, con los gobiernos que empezaron con Macri y terminan hoy en su forma decadente con la figura de Milei. Walter Formento, te mando un fuerte abrazo desde la señal aquí en La Gráfica. Fuerte abrazo, Gabriel, y siempre con esos escritos de domingo que nos hacen bien a todos. Un abrazo, muchas gracias.